Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos, compañeros. Hoy tenemos un exclusivo y grandioso webinar exclusivo que no estamos grabándolo ni transmitiéndolo por ningún lado, ni por Facebook Live, ni por ningún lado, porque este webinar es exclusivo, como le digo, y de alto valor, lo cual se hizo un estudio exclusivo para traérselos a ustedes y agregarles algo más que valor. Tenemos temas interesantísimos que, como dijimos muchos de los en las redes sociales y a todos ustedes, aquí traemos temas que son actuados con inteligencia financiera, que en un momento te los vamos a proyectar. Lo importante también de los fraudes que pueden haber en las inversiones, cómo entenderlas y cómo erradicarlas, fundamentos de economía y finanzas, estrategias para incrementar ahorro, riesgos y rendimientos en inversiones, construcción de portafolios de inversiones, criptoactivos y cómo manejar los SBDCs. Y un tema muy especial que quiero poner un énfasis muy grande, muy perrón, que es la estructura fiscal. Todos estos subtemas conllevan al gran tema que tenemos de lo que es finanzas e inversiones. Obviamente lo que es una inversión lleva finanzas y lo que es una finanza conlleva también muchas veces inversiones, va junto con pegado, y tenemos que nosotros empezar a actuar, movernos de una manera inteligente, como les acabo de decir, con financiación inteligente y poder saber lo real, que nadie se los va a explicar. Nadie, ningún inversionista o ninguna persona que trabaja en esto, en lo que es en finanzas o inversiones, se lo va a explicar. Es difícil de saberlo, es difícil aplicarlo, pero aún más difícil es enseñarlo. Y aquí se lo estamos trayendo en esta sesión, super sesión de webinar de lunes. Es por eso que el viernes pasado y el viernes antepasado no pudimos tener podcast los últimos 2 viernes. Yo sé que les prometo a usted podcast de alto valor con invitados especiales, pero no es que haya querido. Nos estamos preparando para ustedes, para este gran grupo, para ustedes inversionistas, para ustedes que quieren crecer en las finanzas, en las inversiones y real hablar cómo es un inversionista real. Nadie te lo va a decir porque no les conviene decir estas claves. Y es por eso que estamos aquí con ustedes, trayéndole este tema de finanzas e inversiones, trayéndole también estos subtemas de alto valor que las acabo de decir. Y reitero, para las personas que entraron aquí a este webinar, solamente las personas que entraron a este gran webinar van a tener el privilegio de ver el replay. Si entraste tarde, no te preocupes, van a tener el privilegio de poder ver esta grabación. Reitero, no se está transmitiendo en vivo, se está grabando por motivo de interés para ustedes, para que lo puedan ver en el replay y lo puedan digerir, porque vamos a hablar 45 minutos a 1 hora máximo de este tema perrón. Es imposible hablar todo en 1 hora, porque queremos decirles todos los temas que son, explicárselos, que lo puedan digerir, y vamos a crear un gran seminario, un gran webinar regalado, que ahorita se los vamos a decir cuándo va a ser. Lo importante es que hoy se queden. Por favor, les pido que agarren papel y lápiz. Si pueden activar su cámara, actívenla por favor, y así ustedes pueden verlos, poder estar en contacto con ustedes. Yo sé que no están físicamente, pero nos orgullece a los presentadores, a los speakers que vamos a estar el día de hoy, que puedan estar ustedes aquí visibles y poder verlos de perdida las caras, verlos a los ojos, ver si se peinaron o no. Pero eso es lo importante, que ustedes estén con nosotros. Óigame, si nosotros preparamos demasiado, estudiamos esto para ustedes, mínimo nomás les pedimos que prendan la cámara. No le estamos cobrando nada, no le estamos pidiendo algo extraordinario, simplemente le pedimos que prendan sus cámaras, pónganle mute, por favor. Si tienen alguna duda, vamos a dejar un espacio grande, amplio, para que puedan contestar todas las preguntas. Yo sé que va a haber muchas preguntas, yo sé que las va a haber, porque son temas que nadie se los va a traer, son temas que nadie se los viene a investigar para traérselos a ustedes, y son de alto valor. Si tú realmente quieres desempeñarte como un inversionista de bienes raíces o cualquier inversión que tú hagas, de lo que sea, tienes que quedarte hasta lo último.
créeme, es algo de alto valor. Ya dije los temas, ya dije, reitero, para las personas que llegó tarde, el tema es finanzas e inversiones. Y en ese tema, obviamente, finanzas e inversiones son dos temas muy grandes. Finanzas viene siendo uno e inversiones viene siendo otro. Entonces vamos a unir los dos porque se ocupa hacer finanzas, tener finanzas para tener inversiones, se ocupa tener inversiones para tener finanzas, viceversa. Entonces, los subtemas que son, el reitero para gente que llegó tarde, lo hice rápido porque tenemos poco tiempo. Fundamentos de economía y finanzas, estrategias para invertir y ahorro, riesgos y rendimientos en inversiones, construcción de portafolio de inversiones, criptoactivos y SBDs, cómo se manejan. Y un tema perroncísimo que traemos, que mucha gente me lo ha pedido y que hace muchas preguntas respecto a esto, que es estructura fiscal. ¿Ok? Entonces esos son los subtemas que tenemos y tenemos un poco más. Pero eso son poco a poco, el elefante se va comiendo y poco a poco se los vamos a mostrar. Por lo pronto tenemos ya nítido de construcción de esto para ustedes. Y para empezar, quiero presentar cordialmente a un gran invitado que tuvimos en el webinar pasado que nos habló. Esto fue la introducción. La vez pasada fue un podcast que yo le invité para que lo conocieran, quién es, a qué se dedica, qué es lo que hace y qué experto en la materia es él. Fue una entrevista con mucho valor, como tipo webinar también, pero lo que quiero traerlos es que presentarlos, que esta persona que voy a presentar no nomás es inversionista, también es experto en finanzas y tiene múltiples negocios que hace, como marketing digital y muchas cosas más que les dijo en la entrevista. Quiero presentarlo porque es un gran amigo de nosotros, de nuestro equipo de California Investor Group, y se acaba de asociar con nosotros, que estamos haciendo cosas perroncísimas y nos viene a traer valor para todas las personas latinas y todos ustedes que están y son bendecidos de estar en este gran grupo. Entonces, quiero presentar a mi gran amigo Alfredo Rodríguez, que nos encontramos viviendo en la misma ciudad de Fresno, California, y quiero presentarlo. Alfredo, buenas noches. ¿Cómo estás, Alfredito? Así es, Carlos. Me da un gusto enorme primeramente estar con tu audiencia. Estoy emocionado sinceramente porque hoy la información que vamos a traer, créeme lo que no la hemos dado por cómo lo vamos a estructurar el día de hoy. Los que no vinieron el lunes pasado y no estuvieron, se perdieron también de mucho valor que vamos a dar continuidad, pero hoy emocionado sin duda por las personas que están aquí presentes y sobre todo lo que van a aprender en este pequeño espacio. Perrón, es increíble. Pues más que nada, la vez pasada fue una introducción a este tema, pero hoy te vamos a nutrir y te vamos a dejar lo que realmente queremos decirte. Y queremos, obviamente es imposible, reitero, Alfredo, que es imposible hablar pues en una hora todo lo que traemos, pero queremos darte una probada del pastel, porque el pastel te lo vas a poder digerir en otro día, que vamos a hacer un webinar especial para ti. Entonces, Alfredo, para que te presentes otra vez, que nos digas a todos, personas que no te conozcan o que no vieron el podcast pasado que tuvimos, ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Dinos ahora un poquito de ti, brevemente un minutito para que nos digas de ti rápido. Claro, pues me voy a tomar unos 40 minutos nomás explicando mi presentación. No, nada de eso. Bueno, para las personas que no me conocen, prácticamente yo tengo 4, casi 5 años aquí en Fresno que llegué. Y bueno, no vieron la presentación pasada, pero en la presentación ponía lo que era parte de mi trayectoria y proyectos y cómo logré llegar a 3 millones en un año y los objetivos que yo uso como estrategia. Obviamente mi primer carrera como administrador fiscalista, especializado en lo que son delitos financieros, conociendo sobre lo que es la base, estrategias fiscales, no nada más en Estados Unidos, en México, en Europa y en diferentes países de Latinoamérica. También otra parte importante es me especialicé en seguridad en informática, estudiando una ingeniería en redes y telecomunicaciones, pues conociendo un poco más de lo que es tecnología, y hoy vamos a hablar de CBDC, de lo que es criptoactivos. Mucha gente a lo mejor le mete ruido a esta parte, pero como ya mencionamos anteriormente, sí o sí el gobierno federal ya aprobó esa ley y ya están utilizando este tipo de criptoactivos, y por lo tanto nos tenemos que acostumbrar a que vamos a pagar en adelante con criptoactivos. Olvidémonos que si Bitcoin y estas cosas, ¿ok?
Pero vamos a explicar más a detalle algo pequeño. Y pues también, ¿por qué no? Me he especializado en otras áreas que tienen que ver como lo que son la aplicación o lo que son las estructuras de negocio, que es la base fiscal sin duda, pero sobre todo en cómo administrar un negocio, que es la base importante. Y aquí voy a explicar algo bien sencillo, Carlos. Es una presentación sencilla, pero para que conozcan un poco de mí y pues obviamente también entender que como todos tenemos altibajos y en la etapa que estemos, no importa la situación en la que estemos, lo importante es el conocimiento que vamos adquiriendo para poder lograr. Así que todos aquellos que están ya de inversionistas ya sabrán de qué estoy hablando, y los que se están adentrando, déjenme decirles que van a tener caídas, para que no se preocupen. Lo importante es adquirir el conocimiento, eso es lo importante. Exacto, exactamente así es, mi querido Alfredo. Lo importante es adquirir conocimiento para que no sea la caída más fuerte, y también que no te estafen, ¿verdad? Como tú me decías, que hay unas fraudes en inversiones y estafas donde puedes sufrir tú de ellas, o te pueden hacer víctima de una de esas estafas. Y un tema muy importante que a lo mejor mucha gente, Alfredo, quiero que lo pongas bien en claro. Hay mucha gente que créeme, yo creo que a lo mejor el 95% de los espectadores que están aquí viéndonos, e inclusive personas que vayan a ver esta grabación, no tienen ni idea qué es un criptoactivo, o más que nada no saben cómo usar los CBDCs. Van a decir, ¿qué es eso, Carlos? ¿Qué es eso, Alfredo? Entonces, para que lo puedas decir, a lo mejor hay gente que dice, a mí no me interesa ese subtema, mejor habla a mí de estructura fiscal, o háblame de cómo tener un portafolio de inversiones más amplio. Cuando vean el potencial, lo poderoso que son esos temas que traemos, esos subtemas que traemos, vas a ver que wow. Y créeme, aquí Alfredo te lo va a descifrar y te vamos a ayudar en todo, porque allá afuera vas a encontrar a miles de personas que te van a hablar temas de finanzas o de inversiones, pero hay mucho afuera, mucha gente que te está vendiendo, dando humo. Entonces aquí no te vamos a dar ni vender humo, aquí te vamos a hablar con resultados, con estudio, y enfocándonos a darte los recursos exactos para que tú puedas entenderlo y puedas tener una mejor finanzas e inversiones, como es el tema de hoy. Entonces, claro, para comenzar, dígame, Alfredo, adelante. Sí, Carlos, mira, de hecho lo que estás diciendo es vital, y quiero hacer un resumen antes de, y digo, este resumen es para un preámbulo porque es vital. Todas las personas que están haciendo inversiones, sí o sí, tienen que aprender a manejar su dinero de manera inteligente. Por lo tanto, se requiere inteligencia financiera. Ahora, nos guste o no, como quiera que sea, como inversores necesitamos tener conocimiento de administración de negocio y todo lo que implica un negocio. Por lo tanto, es bien importante la palabra o término que yo estoy utilizando a la hora de hacer negociaciones. Primero, por situaciones legales, y segundo, por estructuras legales que también estamos creando. Entonces, muchas personas nada más se aventuran a buscar, como cualquier negocio, porque soy consultor de negocio de más de 25 años, y todos, la mayoría, han empezado así. Ven un producto que vale X valor y lo venden en X valor y tienen una ganancia, y eso forma un negocio cíclico, pero sin tener idea qué estructura fiscal es la correcta para poder aprovechar al máximo los recursos para lo que es la capitalización de su proyecto, de su negocio, y no aprender a diversificar genera una muerte rotunda. Y también lo digo por experiencia, porque también lo pasé, pero es importante aprender a diversificar y no poner todos, porque las personas que nada más se dedican a real estate, ¿qué crees? Están en una sola canasta, y no importa que si hacen fix and flip, que si hacen wholesale, no importa lo que hagan relacionado al real estate, al final de cuentas están en la misma canasta, y ese es un riesgo, sobre todo si son conocedores de los indicadores actuales. Yo, como dueño de negocio, tengo que entender, como hablé la semana pasada, de la economía básica, para entender indicadores, para que me diga qué voy a hacer, qué acciones debo tomar en este momento para poder tener el riesgo minimizado, como hablamos del especialista del corazón, ¿verdad? Y entre otros. Pero también es bien importante que la gente sepa esto, Carlos. La mayoría de los fraudes se da porque, ya lo comentamos, porque la gente no tiene conocimiento. Yo una vez compré un vehículo y, como dije, me estafaron,
¿Por qué? Porque yo no tenía el conocimiento. Si yo hubiera sabido o le pago a alguien para que me lo revise, entonces creo que no hubiera sido o estafado o el riesgo hubiera sido menor, ¿verdad? Entonces aquí es exactamente lo mismo. Desgraciadamente nosotros creemos y confiamos, y ahorita voy a dar un preámbulo rápido nada más, por eso decía, y si me permiten nada más voy a compartir esta primer pantalla donde no lo digo yo, obviamente, ¿no? Y nos dice, alerta con las estafas de seminarios de bienes raíces, porque la mayoría de las personas han estado precisamente vendiendo talleres donde la gente honestamente no tiene resultados y nada más los invitan a hacer o a sacarles su dinero, en pocas palabras, soy honesto. Entonces yo quisiera saber de las personas que están aquí presentes, que son inversionistas en bienes raíces, díganme cuál ha sido su capital, vamos a decir que han tenido en un año, y cuál ha sido su ingreso. Te lo aseguro que la mayoría de las personas, esos que se anuncian por ahí, andan en su capital alto por ingreso de ¿qué? De capacitaciones, de vender puros entrenamientos, no de negociaciones exitosas en una propiedad. Porque te digo, cuando conocemos, o yo que conozco el modelo de negocios y las consultorías que he dado en algunos real estate en la base del negocio, me doy cuenta que compran una casa en X tiempo con X valor y la venden a X tiempo a X valor, y aunque la ganancia es alta, el tiempo nada más de eso obviamente significa que la ganancia es pequeña comparado si hacen una diversificación mayor y de manera inteligente. Entonces el primer problema es no adquirir el conocimiento adecuado para poder hacer no nada más una negociación exitosa, sino que no te vea afectada la estructura fiscal que estás teniendo, sobre todo por la base de los impuestos. Hay que entender cómo voy a pagar en un short term, cómo voy a aplicar si estoy como un sole proprietorship o un, vamos a decir, como family, o si estoy con otra persona. Debo entender esa estructura fiscal que vamos a ir viendo posteriormente, y esa es de las primeras bases que yo quería mostrar, ¿no? Otra de las cosas también que quiero compartir, y algo muy importante, porque obviamente como yo hago inversiones, yo lo que les digo, mira, nosotros para hacer inversiones, algo muy importante es, si yo te pido, Carlos, que tú deposites X cantidad conmigo, vamos a poner 10,000 o 20,000 dólares conmigo, tú vas a decir, ok, ¿y qué tienes en garantía? Bueno, garantía es una cosa muy diferente a saber, oye, ¿tú cuentas con todos los registros de la ley de vida y todo? Bueno, depende a qué le llames tú registros de la ley. ¿Por qué? Porque como yo dije anteriormente, de manera inteligente y por estrategia, yo me voy a amparar en lo que viene siendo la ley para yo poder decir que estoy exento de reportar, obviamente porque yo me estoy considerando un consejero o un, vamos a decir, consultor en la parte de inversiones, donde me amparo obviamente sobre una registración sección, obviamente sobre el artículo de 1940 con la sección 203, 203L y M. Y es decir, yo tengo, vamos a decir, la base en la cual yo me amparo fiscalmente para poder decir, esto es lo que voy a tener. Ahora, de las personas que están aquí, que son inversionistas de bienes raíces, yo pregunto, ¿alguno de ustedes conoce la ley Proposition 13 o Proposition número 13? ¿Alguien de aquí la conoce? Levanta la manita, ¿quién la conoce? Tiene que hacer trampa. ¿Alguien, ¿no? ¿Alguien conoce el 1031 Exchange? A ver, creo que dice que Elisa Castillo no, dice. Pues todos, el que cae otorga, ¿no? El que no. Ok, mira, tan solo desde ahí, Carlos, digo, honestamente yo digo, ni se metan en problemas de negociaciones si no conocen esto que es básico de un inversionista de bienes raíces. La pregunta es, ¿quién se los enseñó y dónde lo aprendieron? Ahí es donde me doy cuenta la diferencia de las personas que te digo, nomás te motivan y te llevan y que mira, yo he ganado tantos miles y millones y todo ese tipo de estafas que me ha tocado ver por ahí, que insisto, tú imagínate si has tomado un curso con X persona que está teniendo éxito y que está ganando millones, que te dice por ahí. Entonces, si te enseña el entrenamiento y te guía en cuánto tiempo tú generas tus primeros $100,000 de ganancia. Fíjate, ni siquiera me voy tan alto, $100,000.
¿En cuánto tiempo? Eso es lo primero. Entonces, por eso estamos hablando que es una estructura de negocio que tenemos que seguir sí o sí bajo una estrategia, que esa es una de las claves principales. Entonces, lo que yo hago a diferencia, pues obviamente es que yo tengo diversificado, y te soy honesto, yo he perdido y en este año precisamente yo tuve una pérdida fuerte también, pero es como yo le digo a la gente, todo mundo perdemos, pero hay que entender y minimizar los riesgos en las pérdidas que vamos a tener, y ese es uno de los aspectos que hay que considerar, Carlos. ¿Cómo ves? Por supuesto hay que minimizar riesgo, como tú dices, pero ¿cómo lo vamos a minimizar? Como tú acabas de decir, con conocimiento. Y reitero, hay muchas personas allá de fuera, que ya saben quiénes son, yo no digo nombres, que están vendiendo pues una imaginación bonita, las inversiones, cuando no lo es, cuando no es tan así. Y lo más tenso también, Alfredo, quiero dejar en claro a las personas que trabajan como inversionistas en los bienes raíces, claro, que no nomás se enfoquen en un solo nicho. Creen que por hacer un flip ya son inversionistas. No, un inversionista real es versátil, que está haciendo inversiones, estrategias diferentes, o si estás enfocado en real estate, estrategias de entradas o de salidas diferentes. No nomás por hacer flips o llenarte de flips, ya eres inversionista de real estate. Quiero que les hagas una pregunta que tú me hiciste cuando recién te conocí, Alfredo, que les hagas una pregunta que tú me hiciste. Oye, ¿eres inversionista de raíces? Sí. Y que me preguntaste algo que me quedé yo, no. Entonces, no eres inversionista de raíces, me dijiste realmente. ¿Recuerdas lo que quiero decir? ¿Cuál de todas? Ayúdame, sóplame, como dicen. Es que les voy a decir la sorpresa, pues les voy a decir, la que me dijiste, ¿conoces esto y esto? Entonces no sabes cómo son las inversiones realmente, me dijiste. Cuando recién te conocí. Claro, no sé si lo recuerdas. El tema, pues obviamente, te soy honesto, no recuerdo específicamente la pregunta, así que sóplame por ahí abajo, como dicen en el texto, para ir viendo. Pero mira, independientemente de ello, lo que sí es bien importante es esto, Carlos. La mayoría de las personas, cuando se dice inversionista, yo siempre les digo algo que es esencial. Obviamente que primero hay que conocer lo que es un inversionista como tal, ¿verdad? ¿Qué tienes que conocer primeramente como base principal? Tienes que conocer economía básica, que eso es lo principal. Tienes que conocer cómo afecta, como ya dijimos en el seminario pasado, cómo afecta precisamente la banca federal y la Reserva Federal, y cómo está trabajando en base a eso, al impacto ya sea positivo o negativo a las propiedades. Hay personas ahorita que han comprado propiedades porque ven en teoría oportunidades buenas, pero ¿qué crees? Se están quedando con las propiedades y no las pueden vender. Y hay una razón, y es no entender cómo el mercado ha estado cambiando y ha estado variando, ¿verdad? Entonces, yo sé que no respondo la pregunta inicial, Carlos, pero esa es una de las bases en las cuales yo me enfoco precisamente con ellos, ¿verdad? Y qué bueno que se lo dices tú, Alfredo. Qué bueno que también te lo estás diciendo y recordando, porque yo también muchas veces les dije, cuando yo empecé como inversionista, obviamente de lleno, quería saber dónde estoy parado, quería saber en qué mercado estoy parado, si son arenas movedizas, si eso es estable, si está variando, y me puse a estudiar mucho el mercado, me puse a estudiar un poco la bolsa, cómo están las finanzas, cómo están subiendo y bajando los intereses, y también me puse a investigar, que les he dicho mucho yo a ellos, de qué debemos enfocarnos en invertir. Si ahorita hay que invertir en naranjas y mañana en peras, hay que saber. Si ahorita hay que invertir en manzanas, pues invertir en manzanas. Entonces hay que saber qué invertir, depende cómo esté el mercado en el país, porque no vas a invertir en puros limones cuando limones no se están vendiendo. Entonces hay que saberlo, en dónde estamos parados, qué puertas se pueden cerrar o abrir. No, Carlos, fíjate que eso que acabas de comentar sin duda es súper vital, es importante, y yo creo que la principal razón es, como decía, aprender a diversificar. Pero mira, la gente hoy no entiende muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Una persona el otro día me contacta y me dice, oye, colega, mira, quiero pues tratar unos temas contigo. Dije, bueno, a mí, para que me digan colega, necesito saber por qué área o por qué rubro, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Le dije, oye, ¿sabes qué? Yo
Entonces le pregunto que qué se dedica y me dice, no, pues yo soy asesor en inversiones y ayudo a las personas con su economía y finanzas y les doy educación financiera. Digo, perfecto, ¿y qué estructura es la que tú manejas para enseñarles esas bases? Me dice, es que nosotros vendemos IUL y vendemos aseguranzas de no. Digo, no, perdóname, tú eres vendedor de seguros. O sea, tú no eres consejero ni eres inversionista, y entiendo el dolor si es que aquí hay alguna persona, respetuosamente lo digo, pero al final de cuentas, ojo, estas circunstancias son vitales porque desgraciadamente afuera, si yo nada más estoy casado, vamos a decir, con HP, ¿qué le voy a ofrecer a una persona? Pues nada más HP. Pero si tengo y conozco diferentes tecnologías, pues le voy a ofrecer a la persona lo que necesita, no lo que yo voy a obtener ganancia o rendimiento. Entonces lo que yo vendo es conocimiento y consultoría para que aprendan a diversificar, que esa es la parte importante. Yo no les aconsejo, métele aquí, ponle acá, hazle aquí o hazle allá y mira, inviértele en tal lado. No, yo no, porque al final ese es un riesgo que cada quien va a aprender a medir. Obviamente yo por ejemplo, hoy me reuní con 3 inversionistas. Afortunadamente hicimos, mira, es un proyecto medio loco, Carlos, porque yo soy medio loco y conozco más o menos la estructura, pero ahí te va. Yo hice una meta de 10 inversionistas que yo consiga, que están invirtiendo $20,000 cada uno. Traemos un proyecto súper fregón, porque lo que yo estoy invirtiendo nos va a redituar muchísimo más. ¿Y qué crees? Yo les hice a este grupo, les dije, logramos esos 20, yo les voy a regalar un Tesla, no a todos, obviamente, a uno, y lo vamos a rifar. ¿Por qué? Porque como yo le digo a la gente, si yo aprendí a hacerlo yo solo, 3 millones, arriba de 3 millones, arriba en un año, es porque utilicé una estrategia. Ahora, si la gente quiere conocer la estrategia, Carlos, es bien sencilla, pero a lo mejor no quieren, ¿verdad? Pero si quieren, pues les puedo mostrar y decir cómo, pero es súper sencilla. El chiste es aplicarse, enfocarse y simplemente seguir los lineamientos básicos, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante precisamente que las personas entiendan todos estos pasos que vamos a estar mostrando aquí, porque si no, obviamente cada quien va a aprender de manera ahora sí dispersa, y el problema no viene aquí, va a venir cuando hablemos de las bases fiscales. Exacto. Ahora, para entrar ya en materia, ya que entramos con una introducción amplia y muy buena, Alfredo, quisiéramos que la gente también pudiera hacer un poco esto más interactivo para ellos y que pudieran apuntar, hacer apuntes. Tomen papel y lápiz, muchachos, o pluma y hojas, para que puedan hacer sus apuntes, porque lo que estamos diciendo allá afuera nadie te lo va a decir. Entonces, para entrar en el tema que es finanzas e inversiones, para que nos puedas hablar un poquito, o sea, breve, de cada tema, Alfredo. Por ejemplo, comenzando con el subtema que es fundamentos de economía y finanzas. Apúntenlo, muchachos, fundamentos de economía y finanzas. ¿Qué nos puedes decir en breve? Pues obviamente podemos tardar una hora hablando de fundamentos de economía y finanzas, pero ¿qué nos puedes hablar de esto, Alfredo? Claro, Alfredo, claro. De manera sencilla es que la gente entienda cuál es la función de la banca federal o la banca central. ¿Cómo funciona? ¿Cómo frenan ellos la tasa de inflación? Subiendo los intereses. De tal manera que ellos, fíjate bien cómo controlan obviamente a todos nosotros, porque por naturaleza así es. Cuando ellos ven precisamente que un país no es saludable, financieramente estoy hablando, obviamente, lo que hacen es bajan estratégicamente la tasa de interés. Posteriormente, lo que ellos hacen es, para controlar esas reacciones de nosotros, lo que hacen es suben estratégicamente la tasa de interés. ¿Y qué crees que es lo que nosotros hacemos? Cuando ellos ven esa baja de intereses, vamos a endeudarnos la mayoría. Obviamente, esto es bien importante para los que conocemos cómo fluye en cada uno los aspectos financieros. Cuando la tasa de interés baja, la criptomoneda sube para los que invierten en criptoactivos o criptomonedas, ¿verdad? Eso es nomás para que sepan. Cuando la tasa de interés está baja, la criptomoneda sube. Ahora, cuando la banca federal sube los intereses, obviamente como prestaron mucho dinero, quieren recuperar ese dinero. ¿Qué es lo que hacen?
incrementan la tasa de interés para presionar lo que viene siendo el retorno. Esa es una de las fases iniciales. Después, entender sin duda cuál es el aspecto que a mí me afecta sobre inflación y devaluación. Debo de entender que siempre la inflación es el poder adquisitivo de las personas, lo que tenemos. Y obviamente, no voy a decir, pero los países siempre van a maquillar estas cifras. La devaluación no es lo mismo que la inflación, pero es un término relativo que se comparte con, por ejemplo, el peso contra el dólar. Si yo entiendo nada más esto básico, yo puedo hacer un trade change. Es decir, que a mí me conviene comprar o invertir en una moneda en un país y venderla en otro país con un diferente trade change y sobre todo con una tasa de interés porque estoy conociendo. Hoy en día a las personas les cuesta trabajo invertir en bienes raíces o propiedades en otros países como México, como Europa, que son de los que más se está moviendo un capital fuerte. Entonces ahorita el mercado fuertísimo está en México y no tanto aquí. Digo, obviamente yo respetaría porque cada quien, insisto, tendrá su noción, vamos a decir, alrededor del mercado, pero yo estoy viendo el lado macro. Entonces, en aspecto que tiene que ver con la economía básica, necesito entender cómo funciona la banca federal y en qué afecta, de tal manera que yo en eso me voy a enfocar únicamente en saber entender cómo están los intereses, cómo está la inflación y cómo está la devaluación. Eso sería como un aspecto básico. Cierro con esto para entender esto de manera sencilla. Imagínate lo siguiente. Si tú ahorita vas a un banco y pides, vamos a decir, un dinero prestado, te van a cobrar arriba del 12, 15, 20, etcétera, dependiendo de tu crédito, obviamente. Muy importante. Segundo, la base importante es, imagínate que tú ahorita, por ejemplo, estás en el banco queriendo ahorrar tu dinero o invertirlo, entre comillas. JP Morgan te pide mínimo $25,000 para darte un 6.5% de interés anual de la inversión que tú hagas de capital. Ahora, en ese trayecto te está dando 6.5 a ti. La pregunta es, ¿tú obtienes un buen rendimiento, ganancia? ¿Con eso se te hace bueno? A mucha gente se le hace bueno y están invirtiendo en CDs ahí. Entonces, algo muy importante es, no están considerando que si la inflación maquillada está al 9% y te están pagando el 6%, sigues perdiendo todavía un 3%. Entonces, algo tan sencillo de entender de lo que es la economía básica, Carlos. Exacto, y cómo podemos seguir hablando toda una hora de puros fundamentos de economía y finanzas. Y es por eso que te dije, te doy tanto, porque obviamente es un tema amplísimo y se les vamos a ampliar, pero ahorita queremos que lo puedan digerir los subtemas que tenemos, para que puedan también hacer sus apuntes, sea o no sean tan aburrido, porque yo sé que para ustedes es nuevo todo esto, es nuevo y nadie te va a venir a educar de esto. Esto es de sumamente valor, es por eso que no lo estoy transmitiendo en vivo, porque lo que estoy dando en vivo es como si estuviera regalándolo. Entonces, eso es para ustedes y para todos nosotros también. Y quiero entrar al segundo punto, el segundo subtema. Recuerden que el primer punto fue fundamentos de economía y finanzas. Ahora, entrando al siguiente punto, que sería el segundo, el subtema, sería estrategias para incrementar el ahorro. Ese es el subtema. ¿Qué puedes decirnos de eso? Bien, para utilizar estrategias sobre esa base, yo me inclinaría a que las personas conocieran la diferencia entre inversiones de renta fija y renta variable. Ejemplo de renta fija, tenemos los bonos federales, inmuebles de alquiler o lo que hacen del arrendamiento y pagarés. Son las más seguras, pero son las que menos rendimiento dan. Y esos son los tres principales instrumentos. Esa es la renta fija. La renta variable son los que tienen mayor riesgo, pero con rendimientos más atractivos. Las acciones en la bolsa, los fondos indexados, los índices también de cotización en la bolsa, los ETFs y los fondos de inversión de renta variable. Fíjate bien en estos dos aspectos. Yo conozco gente que invierte en el S&P 500 porque les dicen que es bueno.
Y yo no digo que no sea bueno. Lo que digo es que si la gente no entiende algo tan sencillo como la carga, vamos a decir, de la base de lo que viene siendo la tasa de inversión global, entonces no están entendiendo nada. Te voy a poner un ejemplo. Afecta que estén dos países en guerra a un sector del S&P 500. Ahora, la gente entiende realmente qué sectores del S&P 500 están dentro de toda esa canasta, porque dicen, son 500 mejores empresas en Estados Unidos. Sí, pero ¿cuál es la carga? Yo les pregunto nada más eso, ¿cuál es la carga? ¿Entiendes cuál es la carga? Si no entienden eso, entonces están apostando. Mejor váyanse al casino y se divierten más y a lo mejor ganan más. Pero sí es importante adquirir el conocimiento de esa base. Entonces, para aprender a diversificar, insisto, hay que aprender el conocimiento. Para que tengas un portafolio diversificado, puedes invertir, ¿por qué no? En lo que haces fix and flip, en lo que haces wholesale, en lo que haces notas promisorias, en los que haces DITs, en los que haces inclusive rates. No sé si aquí hay personas que conozcan los rates. ¿Alguien conoce los rates de aquí? Bueno, esa razón es muy importante porque tiene que ver precisamente con un aspecto de inversión de verdad que es fregoncísimo, Carlos. Entonces, yo le digo a la gente, aprendan, en todos hay riesgo. ¿Te acuerdas que comentamos la vez pasada? A ver, ¿qué persona hay, por ejemplo, riesgo de que la persona pues fallezca si está enferma del corazón y la van a operar? Dijimos, ¿era un carpintero, era una enfermera o era un especialista del corazón? La pregunta es, ¿con cuál de los tres corre riesgo? La mayoría de las personas dijeron que con el carpintero, también con la enfermera, pero al final yo les digo, con los tres corre riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Solo que con el especialista el riesgo es menor. Por eso digo que todas las inversiones corren riesgo. Entonces, si tú no aprendes a identificar, vamos a decir, la fluctuación de una gráfica, no vas a aprender a diversificar nunca. Nada más vas a poner dinero en uno y en otro lado y apostando a que uno fluya y te dé mayor ganancia. Por esa razón es importante entender esos indicadores para poder decir, mira, voy a invertir, por ejemplo, en el VOX o en el VOO, se llama VOO, voy a invertir un 20% sobre estas acciones y sobre el JEP voy a invertir un 70% porque la carga ahorita está sobre ¿qué? Tecnología, ahí está la carga. Entonces lo que voy a hacer es invertir precisamente en esos factores, ni se diga en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Entonces, para mí, todo lo que tenga que ver con tecnología y ese sector es un sector poderoso. Entonces, si me permites compartir esta estrategia que ya traigo aquí, yo le diría a las personas, y yo creo que por lógica la gente lo va a decir, pero a lo mejor no lo entiende. Si yo les digo, mira, tengo dos opciones en inversiones, te voy a pagar obviamente el doble de, vamos a decir, de un décimo, el doble de un décimo diario durante 30 días de inversión. Te voy a pagar únicamente esa cantidad, no te voy a pagar más. O te pago $20,000 de lo que viene siendo de capital o de ganancia, sobre la ganancia. Entonces, ¿quieres precisamente los $20,000 o te pago los 10 centavos doble cada día durante 30 días? Tú vas a correr el riesgo. La pregunta es, ¿cuál tomaríamos por emoción o por inteligencia? ¿Cuál tomaríamos? ¿Los $20,000 en un mes o los 10 centavos doble durante 30 días? Que nos pongan ahí. El de 10 centavos, que nos pongan la gente centavos y que nos diga 20,000, pues obviamente a las personas. A ver, comenten, muchachos, comenten, que no es de pena. A nadie vamos a juzgar. Aquí la idea es aprender, precisamente. Sí. Yo quiero 10 centavos, 10 centavos. Bien, la pregunta es, ¿por qué quisieron los 10 centavos? ¿Cuánto les genera? Maestro mandado dice que quiero los 20,000. ¿Ok? 10 centavos, dice Rosario, Héctor, Calvillo. A ver, quiero ver qué dice la gente también allá. A ver, voy a agarrar al azar, si no comentan.
A ver qué dice Norma. Marisela Díaz, 10 centavos. Zaida, Néstor Reyes, Elías Valerio, Yasmín Lagunas. ¿Qué tal, Yasmín? ¿Cómo estás? Alejandro López dice que por interés compuesto le agarra los 10 centavos. Ok. Con el tiempo se hace más, dice. Son 30 días, ¿ok? Ojo, por eso la gente debe entender si es short term o long term. Debe entender si es a corto plazo o largo. Son 30 días nada más lo que les voy a dar. No les voy a dar más tiempo. Esa es una razón por la cual yo quiero que la gente entienda si voy a invertir a corto plazo, largo plazo, cuánto tiempo. Si es interés compuesto no importa, pero interés compuesto tiene que funcionar de alguna manera si yo conozco los números básicos. Por eso se llama inteligencia financiera lo que estamos tratando. Entonces, vaya, no vamos a perder mucho más tiempo, pero quiero compartir esta pantalla simplemente para sacar un cálculo sencillo. Entonces, si yo pongo que yo les voy a pagar esta cantidad, obviamente por 2, entonces esto es lo que yo voy a hacer aquí y lo multiplico por 2. Entonces el día 2 esto es lo que va a tener, pero obviamente como voy a repetir la fórmula hasta el día 30, entonces las personas que dijeron que les iba a pagar durante 30 días, al final esto es lo que van a recibir. Van a recibir 2.684.354,56 centavos. Lógico, van a ganar mucho más. ¿Qué hice yo para lograr la meta que les comenté la vez pasada y la mostré en diapositiva? Hice lo mismo, pero por meses. En un año me puse la meta y lo que hice fue cómo, de manera inteligente, obviamente no voy a decir ni revelar mi estrategia porque es mi metodología, pero le estoy diciendo lo que hice. Entonces lo que hice fue exactamente lo mismo y multiplicar sin duda por 2 y esta es la cantidad que al final vine recibiendo, son 3.072.000 en 12 meses, en un año. Pero eso sí, tienes que tupirle y tienes que darle duro y trabajar de manera inteligente. Entonces, ¿es fácil hacerlo? La estrategia, ahí está. La pregunta es, ahora, ¿cómo le vas a hacer y qué instrumento es el que vas a utilizar? Ese es el asunto, Carlos. Porque si la gente nada más está pensando precisamente en lo que viene siendo una propiedad, ganancia, etcétera, un proceso, etcétera, entonces se están limitando y se están esforzando en algo donde la ganancia para mí, te soy honesto, no es algo que me dé así como que mucha emoción quererlo hacer por siempre. Por esa razón me gusta diversificar. Una persona me preguntó ahí en el grupo cuánto invirtió. Bueno, ¿cuánto invertí yo? Yo invertí $1,500. Eso fue lo que yo invertí. Pero obviamente no fui el único que invirtió. Porque te voy a decir, lo que yo hago es invertir en startups o en negocios. Entonces yo conozco la base de negocios. ¿Alguien ha visto, por ejemplo, Shark Tank? Me imagino. La pregunta es cómo evalúan ellos un negocio de manera inteligente y saber si ese negocio te va a dar rendimiento. Por lo tanto, yo puedo decir, mira, este negocio vamos a invertirle, va a ser corto plazo y vamos a ganar dinero todos los que invirtamos ahí. Y obviamente lo que hago es yo manejarles las cuentas porque lo hago a través como broker, en este caso registrado, y yo muevo precisamente la base. Ahí es donde yo le digo a la gente, puedes hacer mucho capital si sabes distribuirlo de manera inteligente con diferentes productos financieros. Y cuando digo diferentes es, de verdad, si te digo que puedes hacer 20, 30, son poquitos, pero yo le digo a la gente, no hagas así, no tengas la avaricia que no puedas controlar más de 5 instrumentos. Pero conócelos bien, conócelos a fondo. Enfócate en lo que son los rates y los rates a híbridos, ¿sí? Y eso es lo padre, porque cuando ya conoces un poco más, sé que ahorita que si me pongo a hablar de cada uno de ellos nos va a llevar más tiempo, pero es importante que al final vamos a dar una noticia, ¿verdad? Fíjese, todo lo que, Alfredo, que entren en conciencia las claves que acabas de decir. Y obviamente, reitero, dijiste nomás una semillita de lo que es estrategias para incrementar, ahorrar. O sea, hablando de inteligencia, lo que es finanzas con inteligencia, imagínense todo lo que puedes llegar a hacer entendiendo este subtema, lo que es estrategias para incrementar tu ahorro.
Imagínate cómo te explotó la cabeza con este claro ejemplo que te mostró ahorita Alfredo de los 10 centavos y los 1,500 en 12 días, lo que puedes ganar. Es algo que, ¡pum!, te explota la cabeza. Ahora, Carlos, lo que sí quiero mostrar es algo rapidito. Adelante. Ya habíamos mostrado obviamente la presentación, ya les dije, en este caso, las carreras que yo he estudiado y sigo estudiando, algunas de las conferencias y talleres que he dado en diferentes ciudades y países, algunos de los estudios que he tenido y que sigo teniendo, obviamente también, que es muy importante y yo me sigo educando, sin duda. Algunos de reconocimientos que he tenido en diferentes partes del mundo. Algo muy importante también, como SAP es una de las plataformas más grandes a nivel mundial, nos piden certificaciones y por lo menos 5 rollovers. Eso a lo mejor mucha gente no lo entiende, pero esto es para todo lo que tenga que ver con la parte de finanzas a nivel internacional, ¿verdad? Bueno, son a nivel mundial, pero es a nivel internacional. Y alguna de las conferencias que me ha tocado dar en algunos reconocimientos, pero también está la parte que yo les decía, esta es mi historia. Yo también dormí en la calle, vivía en la calle, literal vivía en la calle, literal dormía en mi carro. Una persona me hizo el favor de prestarme un espacio, y ahí donde ven el colchón inflable que me compré, lo inflé y ahí dormía en un garage, con frío, con lluvia, en pleno diciembre. Ahí pasé mi Navidad, Carlos. Entonces, pero yo sabía lo que quería y ¿sabes qué? Lo único que hice fue enfocarme. Por eso el mindset que debemos de tener es vital, porque eso nos da una resiliencia fuerte, ¿verdad? Y aquí está la muestra que te digo de lo que yo logré lograr, y aquí son los datos que están. Como les mostré la vez pasada, es precisamente esa gorra que yo me puse la primera vez sin tener mi carro, cuando tuve mi primer Tesla. Si por ahí no han visto, por ahí porque ando corriendo en friega, ¿verdad? Con ese logo, pero bueno, al final que sepan que es realidad y que se puede hacer. Entonces, yo lo que hago no es nada más para mí solo, porque también tengo proyectos, como dije, de ayudar a las familias, bueno, no a las familias, perdón, a las personas que son homeless, porque tengo un proyecto y un compromiso con ellos, porque yo pasé algo similar y no estuve tanto tiempo como con ellos, pero al final es un compromiso que yo me hice y es algo que tengo de corazón. Ahora, la pregunta, Carlos, yo siempre les digo, oye, ¿a quién me recomiendas para ir a una mentoría, a un entrenamiento? Porque ya me han estafado mucho. Te recomiendo aquel que haya logrado resultados con hechos, no vendiendo cursos, con hechos, con acciones, ejecutando. Esa es la parte importante, esa es la parte real, porque te digo, porque hay gente, y díganmelo si no, de esos que han entrado a talleres que te motivan, que te hacen creer que tú eres el fregón y que tú vas a poder, y cuando sales a la triste realidad, tómala, empieza a decaer toda esa fase y ves que pasó un año y nomás no logras nada. ¿Por qué? Porque la estrategia no es la correcta desde mi punto de vista. No digo que la mía es correcta, digo que la mía es diferente, y yo digo lo que a mí me funciona y yo enseño lo que a mí me ha funcionado. Eso es todo. Y ellos son los vendedores de humo. Así es. Exactamente. Wow, boom, 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 boom. Entonces, hablando ahora con otro subtema, dejando claro lo que es estrategias de incrementar el ahorro, que nos puedas decir, Alfredo, explicarnos y que nos digas a todos los riesgos y rendimientos en las inversiones. Mira, los riesgos siempre va a depender del conocimiento y la habilidad que tengas para manejar el dinero. Sin duda, si tú invertiste tu dinero, siempre les digo que aprendan a invertir a largo plazo y a corto plazo. Largo plazo porque sabemos que la tendencia siempre va hacia un crecimiento, pero también es importante saber en qué voy a invertir a largo plazo. ¿En qué? Por eso es importante conocer indicadores, porque si yo no conozco indicadores de inversión financiera, que eso les vamos a enseñar, quizás no aquí, pero les vamos a enseñar en algo que tenemos preparado para ustedes, gratuito obviamente, pero algo vital es entender este tipo de indicadores, por lo menos para tomar decisiones inteligentes. Eso es lo primero que yo recomiendo, pero sin duda el conocimiento y el mindset va por delante. Exacto. Que pongan aquí en el chat números 3 si quieren que hagamos un seminario gratis de esto, Alfredo. Que pongan aquí números 3. Si se juntan por lo menos 20 números 3, lo hacemos gratuito. Si no, lo vamos a cobrar. A ver,
pongan aquí en el chat. Quiero verlos. Y ¿sabes qué pasa, Carlos? Mira, algo que quiero dejar en claro también para las personas. A mí cuando me hablan y les doy yo entrenamientos, aquí tengo personas que han entrado, que conozco, y yo creo que no van a dejar mentir. Dicen, Alfredo, es que todo eso que tú me enseñaste, yo pagué 600 o 1,200 hasta $5,000 de eso que tú me enseñaste de manera gratis. Y yo digo, mira, es que ese es el problema con la gente afuera. Aquí la parte es que lo que yo quiero que siempre vean que lo que estamos haciendo, Carlos, esto tiene que ver con algo real de corazón, de realmente querer educar a nuestra comunidad, a nuestra gente latina, de quererlos apoyar a crecer, a salir adelante, y que si un vago desconocido que no saben quién es, como Alfredo Rodríguez, en un año pudo lograr lo que obviamente personas tienen a veces hasta más de 20 años en este país y no lo han podido hacer, es porque no se han enfocado simplemente en algo. Y créemelo, yo soy de las personas que prefiero un mes, así sea un año, matarme afuera y aprender la técnica y la estrategia que me lleve a la técnica y estrategia ganadora. Obviamente también depende mucho de las personas, cómo lo quieran hacer. Obviamente todos no tenemos el truco de que chasqueamos y ya van a tener todo el conocimiento de sus mentes, y van a hacer 3 millones, 4 millones, como se hace. Entonces hay que poner dedicación, como dicen, accionarnos, usar un poco del mindset, como tú lo dices, para poder enfocarnos en lo que realmente queremos, no actuar por emociones o llevártela en fiesta y no te está dejando nada, rodearnos de personas que lo están dejando, como por ejemplo en estos tipos de seminarios que estamos haciendo para ustedes. Tienes que juntarte más con personas que te están dejando, como dice Henry Ford. Júntate con 5 inversionistas, tú vas a ser el sexto. Júntate con 5 millonarios, tú vas a ser el sexto. Pero si te juntas con 5 borrachos, tú vas a ser el sexto borracho. Entonces también no es por ahí. Hay que aplicarlo, echarle ganas, accionarnos, que la palabra acción conlleva muchas cosas atrás. Entonces hay que poder hacerlo. Tenemos poco tiempo, Alfredo, pero queremos que puedas decirnos un poquito sobre cómo construir el portafolio de inversión, o sea, hacerlo un poco más, agrandarlo. ¿De qué manera? Claro, voy a repetir esto frecuentemente porque la primera base es el conocimiento para poder agrandar el portafolio. Y sin duda, pues hay que conocer los portafolios que están afuera. Y uno de ellos son los famosos CBDC. Y déjame hacer un preámbulo, Carlos, retomando un poco lo que estabas comentando y lo que ya hemos dicho. Mira, la clave inicial está en algo bien sencillo. La mayoría de las personas, te lo aseguro aquí, siguen, por ejemplo, o a Karol G, o a Peso Pluma, o a banda no sé qué, en lugar de seguir a inversionistas, a personas que realmente te van a nutrir. Te lo aseguro que hay personas que se la pasan a veces viendo más Netflix o viendo, vamos a decir, TikToks o perdiendo el tiempo ahí, en lugar de aprovechar ese tiempo y enfocarse en ello. Por eso es bien importante cambiar todo tu entorno enfocado directo a ello. Yo siempre digo, el sol directo te va a quemar, pero si tú pones una lupa y enfocas, vas a hacer lumbre y vas a hacer fuego, porque estás enfocado en eso, y es base inicial. Entonces, conocer de CBDCs o de criptoactivos tiene que ver con una base principal para poder crecer el portafolio. ¿Por qué razón? Primeramente porque es la base donde va a iniciar la nueva, vamos a decir, estrategia que trae el gobierno o la Reserva Federal. Hace rato decíamos que la Reserva Federal, influye en las decisiones económicas que a nosotros nos afectan para bien o para mal. Entonces, por lo tanto, la banca federal ya dijo y ya está, vamos a decir, aprobado desde junio del 2023 los primeros CBDCs a la hora de pagar, y ya vas a poder tener y qué hacer pago de tus impuestos. Y esto está la FedNow, que por ahí andan diciendo que les va a quitar el mercado a Zelle, a Venmo, a Cash App y a todo ese tipo de aplicaciones que están haciéndose, obviamente por el control, ¿verdad? Pero cuando uno es inteligente y uno conoce de cómo se mueve el dinero y cómo se mueve la economía, tú vas a entender que hay algo que se llama DeFi, que son
finanzas descentralizadas. Y mucha gente cuando me habla y me dice, mira Alfredo, yo tengo inversiones en Binance, en Coinbase, y digo, híjole, pobrecito, yo no sé si le digo o no. Mejor ni le digo y lo dejo con su emoción, porque si lo digo lo voy a matar. Y obviamente yo soy frío para hablar de estos temas, porque obviamente no me puedo reír, no me puedo burlar de ellos, porque al final están haciendo su lucha. Pero algo bien sencillo, Carlos, es entender esto, que es sencillo, que la gente entienda, apréndanselo, no lo voy a explicar aquí, pero apréndanselo. Aprendan lo que es un yield farming, un staking y liquidity pool o mining. Esto es algo bien sencillo, Carlos. Cuando tú vas y pagas, en este caso, cualquier tarjeta por, vamos a decir, en la Liquor, que es donde comúnmente vamos, y pasas la tarjeta, te cobran un fee. Entonces, tú vas a invertir en ese tipo de criptoactivos, no de criptomonedas. Entonces, tú vas a invertir en esos fees de tal manera que ahora tú vas a ser parte de ese mining que le llaman, del blockchain, de tal manera que todos los que circulen monedas por ahí, ya sea Coinbase, ya sea en este caso Ethereum, o ya sea que estén utilizando Cardano, o ya sea que estén utilizando vamos a decir, cualquier moneda que quieran utilizar. Bitcoin sin duda, pues sabemos que es de las más fuertes, pero vamos a decir, Bitcoin es invertir en una criptomoneda volátil, como cualquier criptomoneda. Pero lo que viene siendo esa estrategia, esta es la mejor manera de crecer un portafolio de manera inteligente, entendiendo cómo funciona una transacción. Sencillo. Yo invierto en eso y estoy creciendo diario, todos los días está creciendo. Poco si tú quieres, pero está creciendo y va a depender de qué capital es el que inviertas. Entonces, ese yo lo tengo en reserva ahí. ¿Y qué crees? Me va dando mi capital y ahí lo voy teniendo y está en reserva. Exactamente. Y es algún tema muy extenso que ya brincamos a los criptoactivos, los CBDC. Y yo sé que obviamente tenemos 1001 cosas que hablar, que es un cripto. Hay mucha gente que va a tener ahorita la mente así como que ¡pum! Oh, es demasiada información, no puedo captarlo, Carlos, Alfredo. Entonces te lo vamos a explicar paso por paso, con peras y manzanas, para que lo puedas digerir y que puedas entender qué es realmente el criptoactivo, que es el subtema criptoactivo, y cómo puedes manejar a tu favor y cómo puedes manejar los CBDCs, que es lo nuevo que viene ahora, que te acaba de decir Alfredo, que si no sabes qué significa CBDC, significa Central Bank Digital Currency. Entonces es la nueva moneda que vamos a empezar a trabajar, y como dice él, a lo mejor ya vamos a volver a Zelle, a muchas Venmo, todas esas bancos, maneras de mandar dinero. Entonces es algo nuevo. Y ahora para poder concluir, ya tenemos una hora casi, y que puedas entender un tema muy bueno, por eso dejé este subtema como la cerecita del pastel, Alfredo, que nos puedes decir, hablarnos un poco de lo que es la estructura fiscal, un tema que es sumamente amplio también, pero yo pienso que este tema mucha gente está muy interesado de saber, porque nosotros creíamos, Alfredo, que tener una LLC nos va a proteger y blindar de todo, lo cual no es así. Entonces yo ya lo sé, quiero que se los puedas explicar, la estructura fiscal, un poquito la estructura fiscal, como inversionistas o como personas o como empresarios o emprendedores. Claro, mira, siempre hemos dicho, como hemos dicho, es un tema muy amplio y hay circunstancias muy variables, pero me voy a ir a lo esencial. Claro. El problema, y si hay aquí algún CPA, como siempre he dicho, que me perdonen, pero al final me terminan contratando. Esa es una. Segundo, con abogados que también me han hablado para ayudarles en el tema, algo tan sencillo, un trust. Mucha gente nada más conoce un living trust y no salen de ahí, ni siquiera entienden qué estructura esencial deben de tener. Entonces, cuando la gente habla de un LLC, yo siempre les digo, mira, el problema de una LLC, si tú quieres, vamos a llamarle así, es que no es una entidad fiscal. Por lo tanto, no hay una base con la cual, vamos a decir, esté definida. Por lo tanto, tú puedes decir que este año te haga, vamos a decir, los taxes bajo una LLC nada más, con tu, vamos a decir, tu formulario 1040. Pero resulta que al siguiente año recibes mucho ingreso
Entonces, con la misma LLC, sin necesidad de cambiar, les vas a decir que ahora quieres que te hagan la base de los impuestos a través de una C Corp, ni siquiera una S Corp. Y eso va a depender también de los montos de ingreso. Ahora, la LLC, cuando la mayoría de las personas es una persona, pues la mayoría cree que tiene protegido, vamos a decir, sus activos y su patrimonio. Y pues yo no sé quién les dio esa información y lamento decirles que legalmente, jurídicamente, jamás va a ser así. Primeramente, porque al final de cuentas, tú eres el dueño de esa compañía. De tal manera, Carlos, que si por algo hay un accidente, digamos, en tu casa, o alguien te demanda por algún dinero y tú tienes una LLC, creen que estás protegiendo ese patrimonio, y no es así. No es así, porque yo me puedo ir directamente a tus bienes, Ahora, si tu compañía vamos a decir, tiene un problema y es demandada, obviamente ahí tienes una cierta protección, pero no tienes una protección del todo, que el buen abogado sabe cómo entrar para poder igual quitarte todos tus bienes. Pero cuando uno conoce de estrategias, uno las puede manejar de tal manera que no te afecte. Ojo, aquí yo siempre les digo a las personas, no se trata de no pagar impuestos, no se trata de evadir fiscalmente la ley, no se trata tampoco de estafar ni a la comunidad ni a los negocios como tal. Lo que se trata es de entender primeramente la base esencial. Entonces muchas personas compran una casa y les dicen, haz una LLC para esa casa, y luego compras otra y otra LLC, y luego otra LLC. Imagínate los que tienen 10, 20 o 30 casas o 30 propiedades teniendo 30 LLC. Al final de cuentas, si ese es la única estructura que tienen, bueno, yo entiendo que de un lado a otro está bien, pero hay algo mejor arriba, lo que se llama un holding company. Entonces, voy a poner este ejemplo, Carlos. Tú tienes tu negocio y compras tus materias primas, tienes un problema y se van contra ti porque tú eres el dueño de todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ahora, imagínate que tú pones un papá arriba y tu papá te dice, Carlos, ahí te va el dinero, ahí te va la maquinaria, te lo voy a prestar todo para que tú lo trabajes. Yo soy el dueño, tú lo trabajas, tú eres el administrador, pero yo soy el dueño. Entonces el holding company es el dueño del hijo, y cuando el hijo tenga un problema y lo quieran demandar y le quieran quitar, no van a poder. ¿Por qué? Porque no es el dueño es el papá. Al final tú únicamente eres el administrador de los bienes, pero no eres el dueño. Hay personas que por el ego lo que quieren es sentirse dueños de todo y enseñan sus cuentas bancarias infladas, cuando lo esencial es, dependiendo de lo que quieras, es que tu cuenta esté lo más en cero posible. Pero hay estrategias, insisto, porque hay personas que me dicen, oye, ¿y entonces cómo van a estar mis estados financieros si yo quiero aplicar para un crédito, etcétera? Si tú ya estás pensando en un crédito bancario de esa manera, entonces mejor dedícate a otra cosa, no te dediques a ser inversionista, porque cuando tú eres inversionista y entiendes, como Robert Kiyosaki, que te dice, si tú eres empleado, eres dueño de negocio, ¿sí? Eres autoempleado también, pero también eres inversionista. Pero ojo, como inversionista tienes que saber cuáles son las inversiones a las cuales tú no pagas o estás exento de pagar, en este caso, lo que viene siendo la base de los impuestos. Ahora, si en base a eso me voy a algo tan sencillo, quiero mostrar una pequeña tablita que yo digo, imagínate esta base de ingresos tan sencilla. Que tú tengas una base de ingresos, vamos a poner así, pero esta no es la presentación que tengo, esta es la que tengo. Si yo tengo una base, por ejemplo, estos son los impuestos que se pagan por cada estado, ¿ok? Muy sencillo. Ahora, fíjate bien que si yo tengo ingresos de 200,000, ¿cuánto es lo que voy a pagar? Por lo menos en California. Si yo estoy en California, que está en esta base, la diferencia es de 13.5 y son 27,000 lo que voy a pagar. Pero ¿qué pasa si yo registro este negocio en Wyoming o en Alaska, o mejor aún,
lo registro en otro país, dependiendo la estrategia. Por ejemplo, uno de mis negocios está registrado en Andorra, en Europa. Ni siquiera está registrado aquí, porque allá no se paga nada de impuesto, pero yo controlo esa base. Entonces, por esa razón es importante saber en dónde voy a registrar mi negocio si tiene que ver con el tema de inversiones. Si vas a abrir un puesto de tacos, tiene que ser en el lugar donde radicas o donde va a estar la taquería. Así que ese no es inversión, ese es negocio y es muy diferente. Aquí estamos hablando de inversiones. Por lo tanto, el holding company simplemente es entender, es algo que controla otras compañías y subsidiarias. Beneficios es límites de responsabilidad, control centralizado y rentable, tiene beneficios fiscales, condiciones favorables de la deuda y puesta en común de recursos. Ahí tenemos a Johnson & Johnson, que tiene una estructura de holding company, y ahí está cómo se estructura. Hay 3 tipos de holding company, lo que le llaman pure, intermediate y mixed holding. Esos son de los 3 más comunes. Ahora, hay que saberlo hacer si no te metes en un problema legal y fiscal fuerte. Entonces, por ejemplo, en esta estructura tenemos un inversionista de bienes raíces que tiene 3 propiedades. En 2 de ellas son residencial y también tiene uno comercial. Entonces, la parte de estas opciones es muy importante entender que las series de LLC para varias propiedades no se puede formar en California. Por esa razón es bien importante saber en dónde vas a registrar tu negocio. Por ejemplo, te voy a poner un caso así básico y nada tiene que ver con inversiones, pero es de negocio. Uno de mis negocios como dueño está registrado en México. Cuando yo estoy aquí, el otro negocio registrado aquí en Estados Unidos, cuando yo le digo a Facebook, porque tengo la agencia de marketing registrada también, entonces si yo le digo a Facebook, ¿sabes qué? Yo necesito que todo lo que me hagas sea en base a la tasa que yo tengo en México, por lo tanto mi tasa es más baja y lo que yo estoy pagando es mucho menor y al final no me afecta a mí en ninguna transacción que yo hago. Este es un ejemplo, ¿verdad? Muy sencillo. Por lo tanto, el holding company está organizada para servir como sociedad de cartera matriz, punto, como lo dice el punto. Y de esa manera, como explicaba, los hijos están en la parte de abajo y son diferentes. Ahora, ya dijimos que uno de los beneficios es, como te decía, la situación del papá. El papá es el que está controlando y protegiendo todo, por lo tanto, ahora sí tenemos un grado de protección, ¿verdad? De esa manera, de los beneficios fiscales es que la presentación de declaraciones de impuestos se puede hacer de manera consolidada y eso es fregón, porque nada más con esta estructura fiscal te va a ayudar precisamente a que la base sea todavía menos impositiva. Por lo tanto, esta estructura de holding te va a ayudar a reducir o eliminar por completo los impuestos a los dividendos. Entonces, voy a poner un ejemplo bien sencillo. La primera, si tú tienes un negocio, la pregunta es, ¿tú te pagas un salario? La mayoría te lo aseguro que no. Desde ahí ya tenemos un problema de conocimiento fiscal y aparte de administración de negocio. Te voy a decir por qué. Porque todo lo que ganas de ingreso es una ganancia que por lo tanto tienes que declarar. Pero el salario no es una ganancia, no es un ingreso, es un gasto. Por lo tanto, yo, Alfredo Rodríguez, en lugar de tener una ganancia, tengo un gasto pagándome un salario. Y de esa manera baja, obviamente, mi tasa impositiva. Eso es fácil de entender porque acuérdate que está sobre unos brackets en base a los ingresos. Entonces, es una manera en que yo lo trabajo, ¿no? Insisto, no es un consejo aquí fiscal, aquí es simplemente mero conocimiento. Para consejos fiscales es muy diferente, ¿no? Entonces, otro ejemplo, ¿cómo gana dinero un holding company? Sí, en realidad no se registra como un holding comercial o una estructura comercial. Bueno, el holding company gana de los intereses, dividendos, utilidades obtenidas de las subsidiarias. Entonces, ¿sabes qué? Yo gano el dinero y le digo, papá, ahí te va el dinero. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Yo no gané dinero en este año y tengo esa pérdida, pero yo se lo mandé al holding company que no tiene que declarar por actividad comercial porque su actividad no es comercial. Su actividad o su ganancia está sobre dividendos y utilidades. ¿En base a qué? A las subsidiarias. Esa es la estructura que tiene, wow. ¿No? Entonces, o sea, literalmente en pocas palabras, para que lo pueda entender la gente, estás como que evitando de pagar taxes de una manera inteligente
y aprovechando el sistema, ¿no? Esa es la clave, por eso les digo, aquí no se trata de evadir al sistema, no se trata de no pagar impuestos, se trata de manejar inteligentemente tu dinero para hacer crecer tu negocio. Yo lo que les digo a las personas, mira, el otro día me tocó hablar con un real estate que iba a pagar más de $80,000 en impuestos. Le digo, si yo te ayudo a que pagues $1,500, máximo $2,000, ¿me pagarías tu X cantidad? Me dijo, pues, claro, ¿y qué voy a hacer con el otro dinero? Lo que tú quieras. Yo te puedo aconsejar que hagas, pero puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, esa es una parte importante. Desde ahí, Carlos, entender nada más eso, fíjate, algo tan importante de decir, bueno, ¿cómo estás obteniendo tus ingresos? Por eso, y respetuosamente siempre he dicho, algunos CPAs ni siquiera conocen todo lo que es la estructura que sí conocen de C Corp, S Corp y todas las bases, entienden todo eso, pero no las bases, vamos a decir, fiscales, vamos a decir, a un nivel corporativo mayor. Digo, no dudo que no los haya, obviamente, de que los hay, no soy el único al final de cuentas, y habrá mejores que yo, pero la parte importante precisamente aquí es entender que ese es nada más uno de los aspectos principales para entender. Pero ¿qué crees? Esto no se queda ahí. Por esa razón, si yo entiendo cómo está conformado Google como tal, el dueño nunca ha sido Google. Alphabet siempre sigue siendo la compañía principal de todos y cada uno de esos proyectos. Eso es muy importante. El problema está en que la gente nada más hace como un organigrama como lo vimos y al final de cuentas lo hace de manera incorrecta. Por eso no saben hacer estructuras y ese es un problema. Te voy a poner otro ejemplo. Después de ahí vienen los famosos trusts. Entonces mucha gente, yo nomás los escucho y living trust, oye, yo tengo una propiedad, ¿tú haces living trust? Y yo, sí, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? O sea, quiero entender para saber qué es lo que estás pidiendo. Porque si eres inversionista, híjole, ya me está dando miedo. Pero si tú eres una persona que a lo mejor tu papá te quiere vender la casa y mejor quieres proteger algunos activos o obviamente proteger muchas cosas que no te hace un will al final de cuentas, entonces sí es importante que conozcas que de trust mínimo tenemos un real estate trust, un business trust, un holding trust o un investment trust que al final está dentro de un living trust. Por eso es importante entender que tengo diferentes y tengo los que son revocables e irrevocables. Te voy a poner un caso. Ejemplo, un amigo me dice, Alfredo, me estoy divorciando, pero no quiero perder mi compañía, porque esa fue la que más me costó. La casa la voy a perder las otras propiedades, voy a perder esto, pero el negocio no lo quiero perder. Fácil, sencillo. Vamos a hacer un trust, vamos a poner a una persona que la puedas remover, porque si luego esa persona vamos a decir, te brinca chanchullo también, como dicen, y te quiere quitar a ti y te quiere quitar todo el control, entonces ese es un problema. Primer problema es que las personas cuando hacen un trust quieren poner Rodríguez and Financial Trust y decir, espérame, para empezar no pongas ni tu nombre ni tu apellido, ponle Patito Pérez, pero nunca le pongas nada que esté relacionado contigo. Eso es lo primero. Sí. Por esa razón sí se recomienda que vayan con un abogado especialista, porque el abogado conoce esto. No quiere decir que otras personas no conozcamos. Por ejemplo, yo no soy abogado, pero soy fiscalista. Entonces conozco precisamente de estrategias fiscales y obviamente previniendo lavados de dinero, que también eso hay que cuidar muchísimo, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra la FinCEN, que es donde todos estamos registrados, los que tenemos negocio. Si alguno conoce lo que es el famoso BOI, que por ley salió que se tenían que registrar en este año, y bueno, otros aspectos ahí que son un poquito problemáticos, pero no voy a tocar ese tema. Es importante entender que cada trust tiene un propósito específico. También tenemos trust de inversión, de caridad, testamentario, revocables e irrevocables. Estos son los principales. Y como te digo, como cada uno es diferente para lo que yo quiero, por eso es importante tener una estructura. Si tú te casas y tienes a tu pareja, ¿te casaste en dónde? En California. Por ley están con bienes mancomunados, a menos que te cases en otro estado y dependiendo del estado. Por eso algunos inteligentemente se van a Las Vegas a casarse. Pero bueno, habrá otros, ¿verdad? Pero lo que voy es que al final de cuentas,
si tú entiendes esa parte, imagínate, no tanto que la pareja te vaya a quitar la propiedad, Carlos. Imagínate que tú de buena fe crece tu hijo y le dices, hijo, te voy a heredar esta casa va a ser tuya. Pero resulta que le toca una mala mujer y la mala mujer le quita la casa que tú le diste. ¿No? Entonces, ¿cómo proteges ese patrimonio? ¿Cómo lo proteges? El otro día un amigo contento me dice, Alfredo, mira, el asunto está en que ya hablé con mi abogado y me está diciendo que ya me va a poner en el título y por fin voy a poder hacer este movimiento y este. Le digo, no, espérame, que no hagan eso, porque te va a meter en un problema fiscal y otras circunstancias que no estás contemplando. Pregúntale a tu abogado que si conoce la ley de Proposition 13 y en base a eso nos vamos a dar cuenta. Yo me doy cuenta que no, pero es un ejemplo claro de eso. Entonces, para cerrar este ciclo, un trust que sea, en este caso de vida revocable, te va a permitir controlar lo que viene siendo ahora la propiedad, pero también vas a poder cambiar a la persona. Muchas personas me dicen, ¿y son ilegales los trusts? No necesariamente en sí mismos no son ilegales, siempre y cuando operen dentro del marco legal y regulatorio establecido en cada país. Yo he visto por ahí anuncios de se hacen trusts por $500, por $600 y así se las llevan. Entonces yo digo, ¿qué clase de trust estarán haciendo? Me imagino que es como esos que entran a una página donde se registran y pagan como $30 y nomás llenan datos, un formato y listo, ahí tienen su trust. Como los que se registran ahí en, ¿cómo se llama? Landing, no sé qué, ¿cómo se llama? Pero para registrar tu LLC. Ahí nomás metes tus datos y listo, ya tengo mi LLC conformada. Ajá, ¿y qué estructura fiscal fue la que seguiste? Ninguna. Y ese es el problema. Luego empieza, hoy tengo que pagar esto, ahora me tocó pagar esto, ahora me tocó pagar lo otro y ahora me tocó pagar aquello. Y aparte con los problemas fiscales que la gente no sabe administrar y separar lo que viene siendo las cuentas de negocio con las cuentas personales y muchas otras cosas más que te digo, en un solo día y un solo tema sería complicado. Exactamente. Pues esto fue algo muy nutritivo de todo esto, Alfredo, y espero que la gente haya tomado nota. Y yo sé que a lo mejor de primero impacto no vas a entender todo. Yo sé que para ustedes todo esto es nuevo, todo esto es algo que te explotó la cabeza, pero créeme, tenemos una gran sorpresa, Alfredo, y yo, y todo mi equipo de lo que es de nosotros, que recientemente nos acabamos de asociar y estamos para ti creando un webinar gratuito este fin de semana, este sábado, para explicarte bien a fondo lo que es finanzas e inversiones. Yo sé que a lo mejor no vamos a tener tanto tiempo, en 2 horas, vamos a tener 2 horas para regalártelas y que puedas entender un poco más, que puedas traerte apuntes, puedas tomar screenshot. Esto va a ser privado, solamente las personas que se registran, así como te registraste a si tú estás interesado, de estas 30 personas que se metieron ahorita, estás interesada en adquirir, tienes que registrarte. Te vamos a mandar el enlace para que te registres. Es gratis, no te estamos cobrando nada. Esto es gratis. Por 2 horas vamos a estar diciéndote, explicándote e interactuándote. Y es la gran diferencia que tenemos este curso que vamos a dar gratis para que puedas digerir más esto y poderte explicarte ampliamente cómo funciona cada subtema de que te dijimos y todo lo que es el tema total de finanzas e inversiones, porque son 2 cosas diferentes, finanzas e inversiones, y estamos mezclándotelo para que lo puedas ser un mejor inversionista y puedas entender lo importante, urgente que es aprender esto. Créeme, es importante, urgente de que lo puedas aprender. Si tú te dices ser un inversionista, tienes que entenderlo, no nomás explicándotelo como ahorita te lo explicamos, no nomás que agarres, tomes nota. Lo importante es que lo entiendas. Ya una vez que tú lo entiendas, lo apliques y créeme que te va a cambiar la vida. ¿Ok? Entonces, Alfredo, si quieres decirnos algo respecto a este sábado, ¿qué vamos a ver? Lo único que podría agregar, Carlos, pero porque me gustaría más escuchar si la gente tiene algún tipo de pregunta, claro, para poderle resolver. Pero sin duda que lo principal, sin duda, es agradecer el tiempo que se están tomando por estar aquí. Y segundo, el mejor activo somos nosotros y es donde tenemos que invertir. No les estamos vendiendo nosotros nada, que es lo bueno, pero aquí lo que queremos nutrir precisamente es de conocimiento
para que ustedes vayan aprendiendo simplemente otra manera de pensar o de ver las cosas. Y siempre buscando, como hemos dicho, de personas que han tenido resultados. Eso es lo más importante. Exacto. Vamos a agarrar un tiempo ahorita, no sé, unos 15, 20 minutos para contestar todas las preguntas que haya. Y si tienes duda del seminario que vamos a dar el sábado, también lo puedes preguntar. Te vamos a hacer mandar a todas las personas que se registraron a este webinar, les vamos a mandar por correo para que se registren directamente. Y las personas que no se metieron en este seminario, vamos a mandar publicaciones, flyers y publicar por nuestras redes sociales para que te puedas inscribir al seminario gratuito de este fin de semana. Van a ser 2 horas, van a ser de 6 de la tarde a 8 de la noche, ¿verdad, Alfredo? Así es. Para que se puedan registrar. Yo pienso que un sábado es un día bueno, no es una hora ni muy temprano ni muy tarde, para que se puedan registrar. Entonces vamos a abrir aquí lo que es el túnel para que podamos responder sus preguntas. Pueden preguntar cuando quieran, tienen lo que es el micrófono ya desactivados, pero que sea por orden, levanten su manita y vamos a contestar pregunta por pregunta, o por chat si quieren escribirlo también. Adelante. Claro. Y fíjate que muy contento, Carlos, también aprovechando, porque como le digo a la gente, yo que estoy siguiendo obviamente indicadores de día por día, hay días en que hay mayor ganancia a corto plazo, y corto plazo pues me refiero a un año, vamos a decir, hay hasta 6 meses, pero a un corto plazo de un año, la gente puede tener buen rendimiento en estos días por un cierre bueno que hay, vamos a decir, en la reserva completa, porque gracias a todas las afectaciones que hay con países, ahorita hay un índice de ganancia muy muy bueno. Para los que quieran aprender también, igual nos pueden mandar mensaje o pueden mandarme un directo y escribimos. Ánimo. ¿Alguna pregunta que tengamos aquí, muchachos? Aquí tengo una pregunta. Dice Rafael, me apunto para el sábado. Muchísimas gracias. Rafa fue una de las personas que se animó conmigo a hacer inversión. Lo conozco, tuve la fortuna de conocerlo. Ok. A ver, creo que estaba duplicando el audio, no sé por qué. Entonces, ¿alguna pregunta que tengan? Activen su micrófono. Dice, ¿cómo podemos saber más? Conéctate el sábado, Zaida, el sábado a las 6 de la tarde para que puedas saber más. El sábado a las 6 de la tarde les vamos a mandar el enlace por correo electrónico, lo vamos a estar publicando en las redes sociales para que se conecten y estén atentos. Ya no vamos a estar regalando gratis todos esos seminarios de poder, los vamos a estar mandando por privado, por sus correos electrónicos para que lo chequen. Yo sé que les están llegando, yo puedo ver que les llega, de aquí los veo, no se crean, pero conéctense, regístrense, porque estamos dando seminarios de alto poder, de alto impacto, y no es justo de regalarlos en Facebook siempre. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, Alfredo, que quieras agregar algo. Pues no, yo creo que esperar a las personas que realmente quieran. Les voy a dejar por ahí a todos lo que viene siendo mi Facebook, igual también porque nos sigan y quieran conectar también. Pues adelante, estamos al final de cuentas para seguir creciendo. A mí, algo que me motiva siempre es ver a mi comunidad, a mi gente, a mis paisanos crecer y salir adelante, porque de verdad yo sé lo que se siente dejar un país y venir a realizar sueños que lamentablemente verlos estancados no es algo que me motive a mí. Ahí me motiva verlos salir adelante. Claro, por supuesto, pues todo esto lo estamos haciendo para la gente latina, pura gente latina, que pues obviamente yo también vengo de un país de donde dejé a mi familia, dejé a muchas cosas atrás, pero ese es el gran esfuerzo que uno pone por estar en un mejor lugar, en un mejor hábitat. Obviamente, creo que aquí en este seminario se conectó mi madre, mi mamá está aquí conectada. Un saludo para mi mamá, que está conectada ahorita viéndome. De igual manera, muchachos, conéctense al seminario. Si tienen más preguntas, díganos, por favor, aquí se las contestamos. Dice, muchas gracias, buenísima información. Qué bueno que les gustó, Delia. Gracias a ti, Delia, por conectarte. Voy a dejar también mi Linktree aquí abajo porque me sigan las personas que no me conocen o los que ya me conocen, que nos sigan en las redes sociales. Ahí dejo también, Alfredo dejó su link de su Facebook para que lo sigan en Facebook y pueda estar más cerca de él. También dejé mi Linktree para todos mis enlaces de todas mis redes sociales, inclusive mi número telefónico.
También está conectado mi papá. Ahí está mi papá, estoy viendo ahí. Mi papá y mi mamá. Saludos desde México. ¿Alguna pregunta que tengan, muchachos? ¿Algo que quieran? Yo sé que a lo mejor les quedó duda porque es algo, temas que son nuevos, Alfredo, y les costó bastante mejor digerirlo. Quisiera que alguien me pudiera hacer una pregunta perrona. A ver, ¿quién se puede atrever? A ver. Yo sé que Rosario tiene pregunta. A ver, Rosario. Pues ahora sí me quedé con los sesos bien quemados. ¿Por qué, mi Rosario? ¿Por qué, Rosario? Porque es una información extremadamente importante. Hay que aprender mucho para poderlo digerir, como dice usted. Entonces, que quizás para la siguiente sesión se abra un poquito más mi visión a todo lo que está diciendo Mr. Ramírez. Y de antemano, muchísimas Rodríguez. Gracias, Mr. Ramírez. Ya te cambiaron el nombre. Rodríguez, Alfredo Rodríguez. Mr. Alfredo Rodríguez, de verdad que es muy interesante todo lo que usted nos está enseñando y de verdad le doy un abrazo y bendiciones por tanto valor. Muchísimas gracias. No, gracias. Yo siempre he dicho, aprender el conocimiento, la verdad, ayuda a que la gente afuera nos estafe y nos robe. Y mi meta precisamente es eso, dar valor para que la gente aprenda también a defenderse y hacer las cosas bien. Muchas gracias. Exactamente, mi Rosy, gracias a usted, Dios la bendiga, mi Rosy. Siempre Gracias. al pie de cañón usted conectándose siempre. Así es, gracias. A ver, aquí tengo otra pregunta, creo que quería hablar Guadalupe Hernández, quería hablar. Activó su micrófono, lo desactivó. ¿No? A ver. Hola, buenas noches, soy Norma. ¿Qué tal, Norma? Buenas noches, qué bueno que se conectó. Bueno, pues yo nada más les quiero dar las gracias a ambos, Alfredo, información muy interesante. Gracias, Carlos, también. Pues sí, hay bastantes cosas por aprender y simplemente estoy como pues esperando y ansiosa por el próximo reencuentro para sí mismo expandir más lo que pues la información que acaba de dar Alfredo. Excelente, por darlo por segura, nomás regístrate el sábado y sean puntuales porque vamos a empezar a las puras 6 porque es demasiada información, muchachos, son 2 horas y créanme que no nos va a alcanzar el tiempo por 2 horas para que puedan ustedes tomar nota, estén preparados. Ahorita empezamos un poquito tarde, aparte dimos una pequeña introducción, un reencuentro lo que tuvimos del podcast pasado y ahí perdimos como unos 15-20 minutos, pero se los vamos a reponer este sábado. Vamos invirtiendo tiempo nosotros para dárselos y todavía de este estudio que se hizo para traérselos a ustedes. Carlos, quiero aprovechar que ando de buenas también. Yo tengo uno de los entrenamientos, no voy a hacer mención ni voy a mencionarlo obviamente. Yo tengo uno de los entrenamientos que obviamente tiene un buen valor, pero tiene muy buen beneficio. Pero como tengo algo privado que le muestro mucho a los abogados y a los CPAs, porque a veces ahí es donde hay unas pequeñas controversias, pero siempre me gusta mostrarles algo que viene de parte de alguien que está dentro del margen de la ley y que obviamente es parte de la ley. Entonces lo acabo de abrir ahorita, se los voy a poner aquí en el mensaje. Nada más lo voy a abrir por 3 días para que la gente lo vea. Después lo voy a cerrar, obviamente. Pero esto es algo que no, obviamente se los doy porque esto está dentro de los entrenamientos y esto es relacionado sobre todo con el trust, que más controversias tiene, y ahí te va a dar todas las bases y fundamentos legales en qué está instituido y cómo lo puedes hacer. Y te soy honesto, con esto puedes hacer inclusive negocio si tú aprendes y sabes realizarlo. ¡Boom! Y ese es un free ticket que lo están regalando para que ustedes puedan verlo por 3 días, solamente por haberse conectado el día de hoy, por haberse registrado a este seminario. Y eso es lo poderoso. Las personas que van a ver el replay, si ven el replay otras personas, no van a poder tener esto. Solamente las personas que están conectadas aquí en vivo, aquí en el Zoom, aquí en el chat, lo estamos dejando solamente y se perdieron por no haber estado en vivo. Ni modo. No. Rosario Tinoco levantó la mano. Sí, Rosario, adelante, Rosario. Adelante. Sí, permítame, déjenme poner mi video.
¿Me escucha? Adelante, fuerte y Sí. claro. Ok. Solamente tengo una duda, por ejemplo, cuando uno invierte en casas, ¿cuánto es lo que tiene uno que pagar de interés al IRS? Bueno, de interés nada, porque ellos no le van a prestar dinero. Lo que va a pagar es la parte de impuestos, dependiendo de su ganancia y dependiendo de cómo maneje su dinero. Porque, por ejemplo, si conocemos otra metodología que, como yo les digo, tenemos que ir conociendo diferentes estrategias, ¿no? Pero una de las estrategias más comunes es lo que le llaman Interchange 1031 o intercambio 1031. Si aprendemos un poquito eso, se lo estoy dando como tip, ¿verdad? Estudienlo para que lo aprendan, y esa es una estrategia para que no paguen o paguen el menor impuesto, de preferencia nada de impuesto, ¿verdad? Oh, Sí. que me habían comentado que cuando ya le queda a uno ganancias, el IRS le cobra a uno el 35%. Eso va a depender, como he dicho anteriormente, dependiendo precisamente de lo que es la estructura fiscal que usted tiene. No es una regla. Por ejemplo, aquí comparto la tabla de ingresos y dependiendo de su ganancia, por ejemplo, cuánto es lo que usted gana, vamos a decir, o va a ganar en una propiedad o ganó en una propiedad. Supongamos 30,000. si usted ganó 30,000, entonces usted está dentro de esta tabla, ¿verdad? ¿Ok? Pero si es a corto plazo también de lo que vamos a hacer, esto es corto plazo, ¿ah? Pero si es a largo plazo, entonces va a pagar el 15%. Ahora, pero no lo tome como una respuesta absoluta. Eso va a depender de qué estrategia fiscal es lo que va a utilizar. Insisto, a mí personas se han acercado y que tienen que pagar, por ejemplo, de una casa de 200,000, el 20% son $40,000. De esos $40,000 yo les digo, mira, no, ni necesitas pagar es más esa cantidad. Es con que pagues 1,000 o 1,500 o 2,000 todavía, está dentro de lo viable sin que te metas en un problema, pero hay que saber cómo manejar esa estrategia para poder reinvertir tu dinero. Eso es lo importante. Una pregunta más. Cuando uno invierte en Bitcoins, el dinero que le queda a uno de ganancia, ¿cuánto es lo que tiene uno que pagar en interés? Mínimo está entre el 20 y el 35% más los fees que se están manejando por el broker o la plataforma que le cobre, ¿verdad? Y dependiendo del plazo que haya determinado para sacarlo, porque tengo un amigo que no puede sacar $80,000 que tiene por ahí que invirtió y no los va a poder sacar. Primeramente porque invirtió en una plataforma que legalmente no está estructurada y lamentablemente no se lo van a poder dar. Ese es un problema. Yo no invierto en plataformas, eso sí les digo. Ni invierto y jamás les digo a mi gente que inviertan en plataformas. Primeramente porque ahí es donde les van a robar el dinero. Es para empezar. Sí, créeme que a mí tuve un problemilla, no voy a decir cómo ni qué, entrando el año de eso, y no quiero decir cuánto perdimos ni nada, pero no lo vayan a hacer porque ahorita está la orden del día, estafas de invertir en plataformas o en forma de bitcoins. Me estafaron muy feo, pero eso fue mis casos, ¿verdad? Pero por conocimiento, por no saberlo hacer, por confiar, conocimiento, etcétera. Entonces, si alguien te ofrece, inclusive, quiero dejarlo muy claro, hay personas que me contactaron por Facebook y te lavan el cerebro, que esto y lo otro, ahí estuve entrando y todo el rollo. Tengan cuidado de las personas que los contacten por Facebook. Eso es parte lo que es del aprendizaje de la proyección de fraudes de inversión que ahorita hablamos. Entonces, tengan cuidado con esas personas que los están invitando, les harán bonito. Me di cuenta, de hecho, quiero hacer un video más adelante, eso es un comercial rápido, de explicar eso, porque esa persona me di cuenta que los tiene de amigo a muchos de ustedes. Entonces quiero que tengan cuidado con eso y no vayan a cometer el error que cometí. Entonces, más de eso fue al aire para que tengan cuidado. Muchas gracias por las respuestas. Gracias. Sí, perdón, Rosy. Adelante. No, yo solo digo que ahorita la gente que no está haciendo muchas preguntas, porque es un tema nuevo
tan complejo que ahorita la gente está como que les estamos aventando mucho que no saben ni qué preguntar. Exacto. Pero el sábado tal vez tengamos que, o Alfredo tenga que explicar todo esto más deshebrado. Sí, que explique bien lo que es el criptoactivos, el cryptocurrency, lo que es la diferencia, todo eso, que nos ayude más a todos a comprender todo esto. Por supuesto, así va a ser. Vengan el sábado, de 6 a 8. Sábado los esperamos puntuales a las 6 de la tarde. Sean puntuales, muchachos. Vamos a empezar a la pura hora. A la pura hora. Regístrense con tiempo. No se anden registrando a las puras 5:59. Regístrense con tiempo porque vamos a empezar a las 6 puntuales. Y queremos obviamente empezar con un orden. Y queremos acabar bien el proyecto. Que se vayan nutridos. Se van a estar 2 horas sentados porque se vayan a gusto con esas 2 horas. Y contestando todas sus preguntas. Son temas muy extensos que créanme que 2 horas a mí se me hacen poco, pero vamos a ver cómo hacerla ahí nosotros. No se preocupen por eso, déjense a nosotros y solamente preocúpense por registrarse y estar ahí a las 6. Y prendan sus cámaras y apunten todo, ¿ok? Va a ser privado, totalmente, ¿ok? A todos ustedes que se registraron aquí en este super webinar, se los voy a mandar por correo directamente para que se registren rápido. No tienen que andar buscando nada y que se registren al siguiente. Entonces, ya para finalizar, Alfredo, ¿qué quieres agregar, Alfredo? ¿Qué quieres decir? ¿Comentar? Mira, lo más importante es darle las gracias a las personas que se quedaron por su tiempo y que obviamente otro de los activos importantes es el tiempo. Y lo que nosotros ponemos y lo que ustedes ponen es por eso que les damos valor. Y la intención no es venderles algo, sino nutrirlos de información, porque ustedes van a ver que este grupo que se está creando precisamente es muy diferente a lo que hay afuera comúnmente y ustedes van a ir viendo ese diferenciador. Y nosotros, yo creo que la parte más importante es que coincidimos en que trabajamos primero bajo una ética responsable ante una comunidad, pero sobre todo la fe que tenemos cada uno de nosotros en una creencia, y esa es la base más importante que nos puede unir como seres humanos. Así que, como les digo, creo que mañana hay un cierre para lo que son inversiones muy, muy buenas para estos proyectos, y igual, si quieren saber más, pues ahí les estaremos dando información. Claro, porque también como inversionistas que somos, hacemos diferentes cosas, tenemos portafolios amplios de inversiones, no nomás en puro real estate, y así tienen que hacer ustedes. Si antes yo les estuve diciendo inviertan en esto, en aquello, es porque les traigo a lo último esto para que ustedes entiendan por qué lo sigo haciendo, por qué lo hacemos, y traerles mucho más poder cada día, cada semana, cada webinar y cada podcast que les traigo es de corazón. Los hago ampliamente de corazón, lo hago, invierto mi tiempo, igual Alfredo está invirtiendo su tiempo aquí, pues estamos aquí, hasta nos desvelamos para traerte todo esto, nos damos tiempo para traértelo y que tú seas el beneficiario. Esto es lo importante de estar en grupos perrones, en grupos buenos que te están dejando conocimiento y no nomás te están vende humo o vendiendo una historia que no es cierta. Cuando yo les dije desde un principio, hace más de un año, yo quiero enseñar a mi gente, quiero educar a mi gente latina con los pies en la tierra, que sea real, con ética y profesionalismo, como se lo dije desde el primer día. Por eso es que Alfredo y yo estamos haciendo un match increíble, porque Alfredo tiene las mismas ética y profesionalismo que yo tengo, lo tiene Alfredo, y yo con este tipo de gente yo puedo hacer match y puedo mezclar y puedo asociarme y puedo hacer muchas cosas para que ustedes también se los transmitan y se sientan bien con esto que estamos trayendo, ya sea información, o ya sea un webinar o un podcast, lo que sea, de corazón lo estamos haciendo a todos ustedes que los queremos mucho. ¿Ok? Gracias a todos, Dios los bendiga. Alfredo, mil gracias, excelente, muchas gracias. Gracias, Marisela. Dale un beso a mi mamá y mi papá que me están viendo. Gracias desde Hermosillo, Sonora. Los quiero mucho, cuídense, Dios los bendiga. Regístrense a todos, regístrense, voy a mandar los enlaces. Un abrazo, un saludo, bendiciones, feliz noche. Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Carlos. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias, Elisa. Cuídense. Gracias.
Bueno, A gracias ustedes, a todos. cuídense. Bye bye.